¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al primer video del año. En esta ocasión vamos a hacer un repaso en profundidad de todo lo que nos dejó el Rally Dakar 2025, la primera ronda del Campeonato Mundial de Rally Zaire. Esta vez nos encontrábamos con la edición 47 de la competencia más difícil del mundo y los pilotos más capacitados se enfrentaban nuevamente a los escenarios más duros de Arabia Saudita. En la categoría motos, el equipo HRC iba por todo, con Ricky Brabec, el vigente campeón del Dakar, Adrián Van Beveren, Pablo Quintanilla, Skyler House y Toyo Serreina. Por otra parte, KTM planteaba un equipo de elite con Daniel Sanders, Kevin Benavides y su hermano Luciano, que pasaba del equipo Husqvarna al Team KTM oficial. En cuanto a Giro, Ross Branch, el campeón del mundo 2024, unía fuerzas con Nacho Cornejo y Sebastián Buller. La actividad comenzaba el día viernes con una etapa prólogo de 30 kilómetros. El más rápido fue Daniel Sanders, quien conseguía su quinta victoria de etapa en un Dakar. Segundo finalizaba Ross Branch y tercero Edgar Canet, el joven piloto español de 19 años que compite en la divisional Rally 2. En la categoría Ultimate estaba todo dispuesto para una lucha sin cuartel entre Toyota, Ford y Dacia. En esta ocasión Ford disponía de Carlos Sainz, Nani Roma, Matías Ekström y Mitch Glanvry. Dacia dejaba todo en manos de la experiencia de Nasser Al-Attiyah y el múltiple campeón de Rally Sebastián Loeb. Además contaba con la incorporación de Cristina Gutiérrez. Por último, Toyota no se quedaba atrás y presentaba una alineación de 3 rookies, siendo Seth Quintero, Roca Basiuska y Zawod Bariagua los novatos de la categoría. Además, Yasser Al-Raji, Ken Glategan, Lucas Moraes y el argentino Juan Cruz Jacopini también tripularían el modelo Hilux. La victoria del prólogo quedaba en manos de Henk Glategan. Por detrás, Matías Ekström terminaba segundo y tercero Nasser Al-Attiyah. En los vehículos Challenger, el debutante Corbin Liberton fue el más rápido del prólogo, superando a Guerreiro y al argentino Nicolás Cabrigliazo. Por otro lado, en los T4 o SSB, Brock Hager debutaba con victoria superando al argentino Jeremías González Ferioli y a su compañero Xavier de Sutret. En cuanto a las bestias del Dakar, Michel van den Brink se quedaba con la victoria del prólogo por delante de Vaidotas Sala y Martin Masick. El sábado iniciaba la verdadera competencia, con una especial de 413 kilómetros, y desde el inicio los pilotos se daban cuenta de la dureza de esta edición. En motos, Ross Branch marcaba el mejor tercer tiempo y se quedaba a 2 minutos 40 segundos de la punta. Por su parte, Ricky Brabec, quien regresaba de una fractura en su pierna, se colocaba segundo a 2 minutos 22 segundos del líder. De todas formas, el ganador de la etapa fue Daniel Sanders, quien conseguía 2 de 2 en el inicio del Dakar. La sorpresa del día 1 era el abandono de Sebastián Buller debido a un accidente que costó la rotura de su clavícula. Pasando a la categoría Ultimate, un binomio era de lo más particular de toda esta edición, ya que Toby Price y Sam Sunderland, ambos ganadores del Dakar en moto, se unían para afrontar una nueva aventura, esta vez sobre 4 ruedas. Los primeros problemas del día fueron para Rokas Basiuska y Guillaume Demerieux. En un principio la victoria de etapa quedaba en manos de Guerlain Chicherit, pero Seth Quintero se detuvo a ayudar a Laia Sanz, quien había sufrido un accidente. Por lo tanto, a Quintero se le devolvió su tiempo y se convirtió en el ganador de la etapa. Chicherit finalizó segundo y el tercer puesto fue para el rookie de 22 años, Zawod Bariagua. En cuanto a la dupla Price-Sunderland, llegaban a la asistencia empujando su Toyota. De todas formas, se colocaban novenos en la general. En Challenger, Nicolás Cavigliazo y Valentina Pertegarini eran los ganadores de la etapa 1. En Side by Side, Xavier de Sutret vencía a su compañero Brock Hager. Y en cuanto a los camiones, Michel van den Brink nuevamente se colocaba por delante de Lopreis y Masick. La segunda etapa era una especial dividida en 2 días, la llamada Crono Day 48 horas. La especial tiene 958 kilómetros para motos y 971 kilómetros para el resto de categorías. Hay 6 campamentos a lo largo de la especial, cada uno con una hora límite para llegar. En la etapa 2A, los pilotos tratan de recorrer el mayor número de kilómetros posible, es decir, llegar al campamento más lejano dentro del tiempo límite. Al llegar al campamento, su tiempo se detiene y en la segunda jornada completarán los kilómetros restantes. Al finalizar, se sumarán los tiempos de la etapa 2A y la etapa 2B para determinar el resultado. Durante la noche no hay mecánicos y tampoco contacto con el exterior, solo se encuentran los pilotos en la inmensidad del desierto. La actividad daba inicio y las categorías motos brindaban las mejores postales. Ross Branch buscaba hacer un buen papel en la crono. Por su parte, Ricky Brabec optaba por no arriesgar el primer día y guardar rendimiento para la segunda jornada. De todas maneras, ambos campeones debían conformarse con las plazas del podio, ya que Daniel Sanders se mantenía por delante y llegaba al campamento del kilómetro 6:19 liderando la etapa 2A. La imagen menos alentadora era protagonizada por Antonio Mayo, quien se quedaba atascado entre las piedras, y a pesar de pedir ayuda a sus compañeros de equipo, ninguno de ellos se detuvo a ayudarlo. Por suerte, Daniel Norsiglia sí acudió a su rescate y ambos pudieron continuar. En la categoría Ultimate, los problemas no tardaban en aparecer. Joao Ferreira se estancaba en la arena, al igual que Guillaume Demerieux, que no tenía una buena racha. Además, Carlos Sainz sufrió un fuerte accidente en las dunas que dejaba su Raptor en muy mal estado. Su compañero Mitch Glanvry fue el salvador y Sainz pudo continuar en competencia a pesar de los daños. Nasser Al-Attiyah tenía un buen ritmo y pudo liderar por al menos 50 kilómetros. Por otro lado, su compañero Loeb arrastró una falla eléctrica durante la primera jornada. El campamento del resto de categorías estaba en el kilómetro 6:26 y el tercer piloto más rápido fue Matías Ekström. Por delante, Nasser Al-Attiyah finalizaba segundo.
segundo, pero fue Yasser Al-Rajhi quien llegaba al campamento como líder de la etapa 2A. En Challenger, Caviglieso lideraba la primera jornada por delante de Paul Sprierings y Pau Navarro. En SSB, Desutter mantenía el ritmo para liderar la etapa 2A, seguido por su compañero Heger. Por último, en camiones, solo López, Sala y Masic llegaban al campamento D, y era Martin Masic quien lideraba la primera jornada. Luego de finalizar la etapa 2A, los pilotos debían tomar posiciones, buscar una ubicación cómoda y armar sus carpas. Además, contaron con raciones tipo militar para la cena. Justo en ese punto, alejados y desconectados del mundo que los rodea, es que florece el verdadero espíritu del Dakar. En la segunda jornada, los pilotos se reunían para el desayuno antes de afrontar la etapa 2B. 22 pilotos llegaron al campamento E, habiendo recorrido 626 kilómetros, por lo que para este día debían completar alrededor de 321 para finalizar el total de la etapa 2. En motos, Shareina se colocaba al frente, pero era superado por Van Beveren. De todas formas, recuperaba la punta cuando Adrien se quedaba estancado en la arena. Por su parte, Toya finalizaba la etapa en el tercer puesto. La sorpresa venía de la mano de Honda con Skyler Hogue, consiguiendo el segundo mejor tiempo de la especial, pero aún así la victoria quedaba en manos de Daniel Sanders, quien lograba 3 de 3 victorias. Caso contrario para el argentino Kevin Benavides, quien arrastraba una lesión en la muñeca que limitaba su desempeño. En la divisional Ultimate, la segunda jornada no iniciaba muy bien para Gaëlan Chicherit, quien sufría muchos daños. Carlos Sainz continuaba en carrera, pero su Raptor estaba muy mal herida. Su estrategia era sobrevivir hasta llegar al parque de asistencia, pero su compañero Daniel Roma también tuvo sus problemas con su Raptor y era remolcado hasta el vivac. Nadie estaba a salvo de la dureza de la crono. Alatilla sufrió un pinchazo y problemas de dirección. Además, el Quintero se perdía y caía a 49 minutos de la punta. Pero la peor parte se la llevó Zawod Bariagua, quien tenía un choque frontal con Gillier de Villiers en el kilómetro 924. La victoria de la etapa fue para el rookie Rokas Basiuska, quien lograba ganar la crono 48 horas en su debut en la categoría Ultimate. Justo por detrás finalizó Yasser Al-Rajhi, quien había liderado la primera jornada, pero que tuvo que contentarse con la segunda colocación. Por último, Juan Cruz Jacopini ocupaba el último escalón del podio. Aún así, Henk Lategan se mantenía primero en la clasificación general con casi 5 minutos de ventaja sobre Al-Rajhi. En la categoría Challenger, Caviglieso era el más rápido, pero recibió una penalización de 3 minutos, lo que lo recolocaba segundo. Debido a esto, Paul Sprierings fue el ganador de la etapa. Aún así, Nicolás seguía como líder en la general. Heger ganaba la crono en side by side, pero Desutter mantenía el liderato de la clasificación. En cuanto a los camiones, Martin Masic era el ganador de la especial y pasaba a liderar la general por solo 9 minutos por delante de Alex López. Estas primeras jornadas fueron muy complicadas y debido a las previsiones de fuertes lluvias, la especial número 3 se recortaba de 496 kilómetros a 327. Antes del inicio de la etapa 3, la noticia del día era para Carlos Sainz. Su Raptor había sufrido muchos daños y su jaula antivuelco no cumplía con las medidas de seguridad, por lo que se vio forzado a dejar la competencia. Luego de ganar la crono de 48 horas, a Rokas Basiuska le tocaba abrir pista. La dupla Price-Sunderland tenía problemas para encontrar el causante de una falla eléctrica. Por otro lado, Yasser Al-Rajhi perdía mucho tiempo y finalizaba en el puesto 17. Pero la imagen del día era protagonizada por Sebastian Loeb, que sufrió un fuerte accidente con su Dacia apenas en el kilómetro 12. Afortunadamente, el binomio podía continuar en competencia, pero tuvo que detenerse nuevamente e intentar reparar la valla de dirección. Para su mala suerte, el compartimento de repuesto se había desprendido del vehículo durante su accidente y ahora solo podían esperar a recibir asistencia. Asistencia que llegó de la mano de Cristina Gutiérrez, quien posteriormente se convertiría en la gran salvadora del equipo Dacia Sunrise. El ganador de la etapa 3 fue Zawod Bariagua, uno de los pilotos más jóvenes de esta edición. Gaëlan Chicherit con su Mini X-Ray se colocó segundo y Seth Quintero completó las posiciones del podio. Por otro lado, Loeb llegaba al vivac con más de una hora perdida. En cuanto a la clasificación general, Lategan se mantenía primero, Alatilla se posicionaba segundo a 7 minutos y Ekstrom tercero a 10 minutos de la punta. Pasando a la divisional moto, Sanders se encaminaba a lograr su cuarta victoria de etapa, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo. Pero el australiano tuvo un problema con su tablero y no pudo continuar con la navegación, a lo que respondió con seguir a otro piloto. Desafortunadamente, el piloto en cuestión fue Toya Shareina, y ambos se perdieron durante los últimos kilómetros de la especial, con Toya cayendo al quinto puesto de la general. Skyler Hogue reaparecía a lo grande y marcaba el tercer mejor tiempo de la especial. Su compañero Ricky Brabeck finalizaba segundo y también ascendía en la clasificación, pero la victoria quedaba en manos de Lorenzo Santolino, quien conseguía la primera victoria de etapa para la marca Sherco desde su última victoria en Perú 2019. En cuanto a la general, Sanders lideraba, pero ahora solo con 2 minutos por encima de Skyler Hogue y Ross Branch. En la categoría Challenger, Caviglieso y Perte Garini regresaban al triunfo, haciéndose con su segunda victoria de etapa en esta edición y manteniendo el liderato de la general. Pasando a los T4, un reconocido Francisco Chaleco López fue el ganador de la especial, la primera de este año. Aún así, Desutter seguía liderando la clasificación seguido por Heger. Ambos pilotos se separaban del resto con más de una hora de ventaja. Por último, en camiones, Alex López se llevaba la victoria de etapa y reducía la diferencia con Martin
Masick, el líder de la general, a solo 3 minutos. La cuarta especial indicaba el inicio de la etapa maratón, la etapa 4 de Al-Genikiya a Al-Ula y la 5 de Al-Ula a Jail. Una etapa maratón es como la crono, pero con 3 grandes diferencias. La maratón son 2 etapas y la crono solo una. Hay distancias fijas y solo un campamento nocturno. Además, los pilotos no cuentan con asistencia mecánica y tienen un tiempo limitado para trabajar en sus vehículos. Eso sí, pueden ayudarse unos a otros. La especial iniciaba con mucho frío, algo que añadía más dureza a esta edición 47. En moto, 3 de los contendientes a la victoria, como lo son Ricky Brabeck, Ross Brach y Skyler House, cometieron un grave error de navegación a falta de 20 kilómetros para la meta. Daniel Sanders lograba una victoria más, la cuarta de 5 en este Dakar. Entonces Charreina se mantuvo muy cerca de Sanders, pero redujo la velocidad hacia el final para evitar tener que abrir pista en la etapa 5. La sorpresa llegaba de la mano de Chile, con Nacho Cornejo logrando el mejor tercer tiempo de la especial. En Ultimate teníamos un nuevo abandono y esta vez el protagonista era Sebastian Loeb, causando la primera baja para el equipo Dacia Sun Riders. Variago era el encargado de abrir la etapa, pero rápidamente fue superado por Chicherit. De todas formas, el piloto saudí se mantuvo detrás del Mini hasta el kilómetro 200. Algo similar sucedía con Nasser Al-Attiyah y Cristina Gutiérrez, quienes marchaban juntos durante gran parte de la etapa. Además, Nasser sufría algunos inconvenientes y, para su fortuna, Cristina estaba cerca para auxiliarlo. Con este rescate, el binomio Gutiérrez-Moreno sumaban 4 días consecutivos en el que se detenían a ayudar a uno de sus compañeros. De todas formas, Nasser perdía más de media hora en este especial. El argentino Juan Cruz Jacopini se colocaba tercero y ascendía al octavo puesto de la clasificación general. A pesar de un pinchazo, Henk Lategan conseguía el segundo mejor tiempo. La victoria de la etapa quedaba en manos de Yasset Al-Raji. Además, recortaba tiempo en la clasificación general, que aún se mantenía liderada por Lategan. En la categoría Challenger, Nicolás Cavigliaso ganaba la especial justo por delante de Corbin Lieberton. En Side by Side, la estadounidense Sarah Price era la ganadora y de su tret perdió más de una hora, por lo que Heger pasó a ser el nuevo líder de la general. La mala noticia era para el argentino Manuel Andújar, que abandonaba la competencia para reengancharse después del día de descanso. En camiones, Van den Brink era el segundo más rápido de la etapa, pero la victoria quedaba en manos de Martin Masick, quien ampliaba su ventaja a más de 45 minutos. Al igual que la crono de 48 horas, los pilotos pasaban la noche a mitad del desierto y algunos aprovechaban para hacer reparaciones. A pesar de no contar con asistencia mecánica, se ayudaban mutuamente. Luego era hora de montar las carpas y de compartir la cena. Sin duda, una de las mejores imágenes de este Dakar. La etapa 5 de Al-Ula a Jail era un especial de 428 kilómetros. Una vez más, el frío era protagonista. Charreina abría pista, pero era Van Beveren quien lideraba gran parte de la etapa. Eso sí, el francés recibió una penalización por exceso de velocidad. Esto fue aprovechado por Luciano Benavides, quien se quedó con la victoria de etapa, la primera de Luciano en esta edición. Latinoamérica se mostraba fuerte y Nacho Cornejo conseguía su segundo podio de etapa consecutivo. En cuanto a Daniel Sanders, lograba una ventaja de 5 minutos, pero luego recibía 8 de penalización por exceso de velocidad. De todas formas, Sanders se mantenía al frente de la general, pero con menos ventaja sobre Charreina. La sorpresa era nuevamente Edgar Canet, quien lideraba la clasificación de Rally 2, pero se colocaba décimo en la general de motos. En la divisional Ultimate, Yasser Al-Raji abría pista luego de ganar la etapa 4. El protagonista del día fue Nani Roma, quien retornando a un waypoint impactaba frontalmente con Simon Bitze, y ambos vehículos quedaban muy dañados. Con el abandono de Sainz y los problemas de Roma, las esperanzas de Porsche caían sobre Matías Ekström. El sueco marcaba el mejor tercer tiempo de la etapa. Nasser Al-Attiyah llegaba al campamento en primera posición, pero recibía una sanción de 10 minutos por perder la rueda de auxilio durante el enlace. De esta manera, la victoria de etapa fue para Seth Quintero, quien conseguía la sexta victoria de etapa consecutiva para Toyota. Lategan aún lideraba la general, Al-Raji se mantenía segundo a 10 minutos y Ekström a 21. En camiones, Martin Masick ganaba por segundo día consecutivo, abriendo una ventaja de más de 2 horas. En los SSB, Chaleco López conseguía su segunda victoria de etapa. Aún así, Brock Heger mantenía el liderato de la general. Por último, en Challenger, Yazid Seidan ganaba la especial, pero la clasificación general seguía estando comandada por Cabio Ghiasso y Perte Garini. Tras unas semanas se establecía el día de descanso en el VBAC, 24 horas para pilotos y mecánicos para poder relajarse de la dureza de la primera semana de competencia. Después del descanso, los protagonistas se enfrentaban a una especial de 829 kilómetros. La noticia del día llegaba de la mano de Kevin Benavides, quien decidía abandonar la competencia a causa de su lesión. Como si fuera poco, su hermano Luciano perdía la victoria de la etapa 5 por una penalización. Durante la etapa también se daba el abandono del campeón Ross Brach, quien sufrió una fuerte caída y era asistido por Ricky Brabeck. Por su buena acción del día, Brabeck fue recompensado con tiempo y velocidad, lo que le permitió ganar la etapa por 23 segundos. Su compañero Adrián Van Beveren fue segundo y en el tercer puesto Nacho Cornejo, quien conseguía otro podio para Giro y su tercero consecutivo. En la categoría Ultimate, Seth Quintero abría pista, pero fue superado por Nasser Al-Attiyah, por lo que al príncipe le tocó la mayor parte de la navegación. La imagen del día, el fuerte accidente de Birger Lane Chicherit en el kilómetro 16. Afortunadamente, él y su copiloto no presentaban lesiones. Lategan terminaba la etapa a 7 minutos de la punta, pero mantenía el
liderato de la general. Por otro lado, Yasser Al-Rajhi recortaba 7 minutos al sudafricano. Nasser Al-Attiyah rescataba un tercer puesto en la etapa, pero la sorpresa se encontraba justo por delante. En la segunda posición finalizaba Joao Ferreira con su Mini X-Shade, y la victoria de etapa fue para Guillaume Demévieux también con Mini, cortando la racha ganadora de Toyota. En la divisional camiones, Michel van den Brink ganaba y recortaba 7 minutos a Masick, que aún tenía su ventaja de 2 horas en la general. En Challenger, Cavigliaso se mantuvo por detrás de Pau Navarro, pero aún así seguía al frente de la clasificación general. En Side by Side, Heger lideraba la clasificación, pero Chaleco López conseguía la victoria de la etapa. Llegaba a la etapa 7 y Ricky Brabec era el encargado de abrir pista. En el kilómetro 30, Van Beveren se unía a la navegación. Por otro lado, Toya Jarreina lograba el mejor tercer tiempo de la especial. El chileno Pablo Quintanilla también se mostraba fuerte y finalizaba cuarto. En cuanto al líder, Daniel Sanders lograba su quinta victoria de etapa en este Dakar. Pero si Jarreina era tercero y Sanders primero, ¿quién marcaba el segundo mejor tiempo? Pues la respuesta era Edgar Canet, el debutante de la división Rally 2, que se posicionó como el segundo mejor piloto del día. En Ultimate teníamos un nuevo abandono, esta vez de Toby Price y Sam Sunderland, quienes tuvieron un fuerte impacto durante el especial, con la mala fortuna de que Sunderland sufrió una contunción cerebral. Guillaume Demévieux abría pista, pero sufrió un pinchazo en el kilómetro 80, y en el 160 sufría problemas de navegación, perdiendo 16 posiciones. Seth Quintero era el quinto más rápido, y Al-Rajhi terminaba séptimo. Luego de un error en el roadbook por parte de la organización, se decidió neutralizar un sector del especial, y posteriormente otorgar los tiempos finales. Mitch Grantley terminaba tercero, siendo su mejor resultado en la categoría. Matías Ekström marcaba el segundo mejor tiempo del especial, dándole un doble podio a Ford, pero la victoria de esta etapa quedó en manos del brasileño Lucas Moraes, que ganaba su primer especial en esta edición. En la general, Lategan lideraba, pero había perdido casi toda su ventaja. Ahora, Yasser Al-Rajhi se colocaba segundo a 2 minutos 21 segundos. Por su parte, Matías Ekström sellaba el podio a 10 minutos de la punta. Pasando los camiones, Alex López ganaba el especial con 9 minutos sobre Baidota Sala. Aún así, Masick seguía liderando la general. Challenger, Colin Liberton lograba la victoria de etapa, pero la general aún estaba en manos de Nicolás Cavigliaso. En T4 teníamos otra victoria argentina, esta vez en manos de Jeremías González Ferioli. En cuanto al general, Heger lideraba con 1 hora y 30 minutos de ventaja sobre su tret. Una nueva etapa comenzaba y otra vez un nuevo abandono. Esta vez de Michel Algunein, quien llamaba a la asistencia luego de sufrir un golpe de realidad de manos del Dakar. El piloto estaba bien, solo no podía continuar. El frío y la lluvia de la noche complicaban el inicio de la etapa. Los protagonistas ya notaban que sería un día complicado. Daniel Nocigle se caía en el kilómetro 50 y era trasladado por una lesión en el hombro. Más adelante, en el kilómetro 132, Pablo Quintanilla también sufrió una fuerte caída, siendo asistido por Van Beveren y Luciano Benavides. Quien tenía mucha suerte era Nacho Cornejo, que se encontraba con una grieta en medio de la nada y salvaba una potencial caída que le habría costado mucho. A pesar de siempre estar por detrás de Sanders y KTM, Jarreina lograba la victoria del especial manteniendo su segundo puesto en la general, pero posteriormente a Adrian Van Beveren y Luciano Benavides se les devolvía el tiempo por su detención al asistir a Quintanilla. Ambos pilotos habían perdido poco más de 1 hora en ese entonces. De esta manera, Jarreina caía al tercer puesto de la etapa, Van Beveren finalizaba segundo y Luciano Benavides lograba ahora sí su primer victoria en este Dakar. El Dakar es duro y esperar a la asistencia puede ser muy agotador, pero aún así también hay lugar para la diversión. En cuanto a la categoría Ultimate, Moraes abría la etapa con todo lo que eso significa. El brasileño finalizaba 20º en este especial. Cristina Gutiérrez era 12ª y justo por delante se ubicaba Nasser Al-Attiyah. Quien también perdía mucho tiempo era Matías Ekström, quien se dejaba más de 18 minutos en las dunas. En cuanto al podio, la sensación era Matías Serradori, que marcaba el mejor tiempo con su Century CR7. Guy Botterill era segundo. Su tarea consistió en quedarse cerca de Henk Lategan para auxiliarlo en caso de avería. Su Toyota estaba cargada de repuestos. La victoria de etapa quedó en manos de Lategan, quien abría la ventaja en la general. Eso sí, solo lideraba por 5 minutos. Pasando a los camiones, Martin Masick conseguía su cuarta victoria en esta edición y su ventaja en la general rondaba las 2 horas. En Side by Side, Ferioli ganaba por segundo día consecutivo, aunque Heger seguía como líder de la general. Por último, en Challenger, Pau Navarro vencía en la especial al argentino David Zille. De todas formas, la general seguía en manos de Cavigliaso. La etapa 9 comenzaba fuerte para Henk Lategan, pero su compañero Guy Botterill tenía el objetivo de mantenerse cerca para brindar ayuda y a pocos kilómetros ya marchaban juntos. Yasser Al-Rajhi se centró en achicar las diferencias, ya que solo estaba a 5 minutos de la punta. Desafortunadamente, Botterill fracasaba en su estrategia como wingman, cuando sufrió un fuerte accidente en el kilómetro 272. Lategan entonces tuvo que navegar los últimos 80 kilómetros del especial en solitario. Además, sufría 2 pinchazos antes de la línea de meta. Matías Ekström mantenía su buen ritmo y finalizaba cuarto en esta etapa.
Por otro lado, Al-Rajhi aprovechaba los problemas de Lategan y llegando al vivac se enteraba de que él era el nuevo líder de la general. De todas maneras, la victoria de la etapa era para Nasser Al-Attiyah, que conseguía la primera victoria de etapa para Dacia. Al-Rajhi era el nuevo líder de la clasificación general, aventajando a Lategan por 7 minutos. Por su parte, Matthias Ekström cerraba el podio. Luego de 10 días solo quedaban 96 motos de las 136 que empezaron el rally. Toyo Serreina era rápido en esta etapa de 357 kilómetros, pero sufrió una fuerte caída. Afortunadamente, el piloto español se levantaba y continuaba en competencia. Ricky Brabec alcanzaba a Toya más adelante y ambos llegaban juntos a la meta. Serreina fue séptimo y Brabec cuarto. Skyler House marcaba el quinto mejor tiempo de la etapa y Adrian Van Beveren se colocaba segundo de nuevo. Pero a pesar de ganar la etapa 8 y tener que abrir pista en la 9, Luciano Benavides ganaba su segunda especial consecutiva en esta edición. Por otra parte, Daniel Sanders era tercero manteniendo las diferencias, liderando la general por 15 minutos sobre Serreina y 20 sobre Van Beveren. En camiones, Baidota Sala finalizaba tercero, Van den Brink segundo y Alex Lopez fue el ganador de la etapa, pero en la general Martin Masick lideraba con más de 2 horas de ventaja. En los SSB, Chaleco López seguía con su racha de victorias, consiguiendo la cuarta en esta edición. Además, se acercaba al segundo puesto de la general. De todas formas, Brock Heger seguía liderando la divisional. En Challenger, el argentino David Sire lograba su primera victoria de etapa en este Dakar. Gabrielazo finalizaba cuarto y aún así mantenía el liderato de la clasificación. A pocos días para el final, los pilotos comenzaban a enfrentarse al Empty Quarter, o mejor dicho, el cuadrante vacío. El desierto de Rub Al Khali cubre alrededor de 650.000 kilómetros cuadrados de pura arena. En moto, Daniel Sanders comenzaba a administrar su ventaja de 14 minutos pensando en la victoria. A Luciano Benavides le tocaba abrir pista por segundo día consecutivo y terminaba 16º en la especial. Ricky Brabec llegaba en el puesto 13 y mantenía la quinta plaza de la general. Cornejo, House, Serreina y el resto de contendientes se propuso a no tomar riesgos, además, para evitar abrir pista en las siguientes etapas. Por lo tanto, la victoria de la especial fue para los pilotos de la divisional Rally 2. En este caso, Michael Dougherty marcaba el mejor tiempo de la etapa 10. El podio lo completaba Rui González y Tobias Hepster. La mención especial del día fue para Lorenzo Santolino, que llegaba al campamento empujando su Sherco. Debido a la conservadora estrategia de los pilotos, la clasificación general no presentaba ningún cambio y ahora Sanders lideraba con una ventaja de 16 minutos. En Ultimate, Al-Attiyah tenía problemas con la navegación, por lo que se mostró muy disconforme con su copiloto. La sorpresa venía de la mano de Henk Lategan, que a pesar de finalizar 11º, recuperaba el liderato de la general. Su rival por la victoria, Yasser Al-Rajhi, se colocaba justo por detrás, ambos evitando al máximo no abrir pista el siguiente día. De esta manera, la victoria del especial fue para Nani Roma, que a pesar de estar muy lejos de la lucha por la victoria, conseguía el primer triunfo para Ford. Lategan regresaba al liderato, pero solo aventajaba a Al-Rajhi por 2 minutos y medio. En la divisional T4, Sultret sufría con las piedras, pero intentaba continuar en competencia. Otros protagonistas también tenían sus problemas, y los rescates no siempre salen bien. En la categoría camiones, Alex Lopez ganaba el especial, y justo detrás finalizaba Michel Van den Brink. De todas formas, ambos estaban muy lejos del líder Martin Masick. Volviendo a los T4, Chaleco López lograba una nueva victoria de etapa. Aún así, Heger era el líder de la general. En la adicional Challenger se hacía historia, ya que Dania Ankel se convertía en la primera mujer saudí en ganar una etapa del Dakar. En cuanto a la general, Gabrielazo mantenía el liderato. El penúltimo día de competencia iniciaba con mucha niebla, lo que perjudicaba el accionar de los helicópteros. Debido a esto, los pilotos tuvieron que esperar alrededor de 3 horas por cuestiones de visibilidad y seguridad. Como si fuera poco, la comida y el agua comenzaba a escasear y el propio David Castel, mandamás de la categoría, se hizo presente para analizar la situación. Un nuevo problema surgía. La categoría Rally 2 deseaba hacer una pausa en el punto de repostaje y los pilotos de élite de la Rally GP preferían hacer el tramo completo. Entre todas las discusiones, el más repudiado fue Luciano Benavides, que también optaba por hacer una pausa, algo que sus colegas, en especial Van Beveren, no se tomaron muy bien. Desde un punto de vista, el piloto argentino trataría de buscar un supuesto beneficio para llegar al podio de la general en una sola etapa. Más tarde se daba el comunicado oficial y se dispuso una pausa obligatoria en el punto de neutralización. Y como espectadores de lujo, Brabec, House y los pilotos del resto de categorías. Luego de 3 horas y 30 minutos de retraso, Luciano abría pista, pero a pesar de su buen rendimiento, no lograba recortar lo suficiente con Van Beveren. Por su parte, el francés intentaba ir rápido, pero dañaba su tubo de escape en una duna, lo que le costó 1 minuto. La victoria de la etapa fue para Toyo Serreina, que se mantenía segundo en la general. Daniel Sanders era conservador a falta de un día, por lo que se mantenía líder de la clasificación. En la categoría Ultimate, Joao Ferreira abría pista y no tenía un buen día. Por otro lado, Quintero y Bariagua optaban por hacer gran parte del especial juntos. En Lategan empezó la especial con 2 minutos de ventaja, pero Al-Rajhi finalizaba en el tercer puesto, y de esta manera recuperaba el liderato de la general. En cuanto a Nasser Al-Attiyah, finalizaba segundo tras pinchar sus neumáticos 2 veces. La victoria de etapa fue para Matthias Ekström, logrando la segunda victoria para el modelo Raptor. En Side by Side, Xavier Desertret abandonaba la competencia por un fallo mecánico. La ganadora de la etapa fue Sarah Price, pero Heger seguía líder de la general, ahora con una ventaja de 2
horas. En cuanto a la divisional Challenger, Yasir Seidan ganaba la especial. Caballerazos perdía tiempo, pero conservaba la primera plaza de la general. En camiones, Martin Masick ganaba su quinto especial de esta edición y mantenía su ventaja de 2 horas y 20 minutos. La última etapa era solo de 61 kilómetros, y al igual que hace muchos años, las motos iniciaban en filas, dejándonos imágenes increíbles. Si bien no hablamos de ella, en la categoría Original by Motul, una divisional donde los pilotos compiten solos sin asistencia mecánica, se daba uno de los cierres más polémicos, ya que Benjamin Melot fue víctima de un mal funcionamiento del sistema de navegación y perdía el título por solo 3 minutos. El ganador de la etapa 12 en moto fue Michael Dougherty de la divisional Rally 2. En esta categoría el campeón del Dakar fue el rookie Edgar Canet, además finalizando octavo en la clasificación general. Logrando un segundo lugar en la etapa, el tercer puesto de la categoría motos Rally GP fue para Adrián Van Beveren. En la segunda colocación finalizaba Toya Reina subiendo la bandera de España al podio final, algo que no sucedía desde 2017. Ricky Brabeck y Luciano Benavides no tuvieron el mejor rendimiento en este Dakar, pero ambos se mostraron optimistas para sus presentaciones futuras. Luego de haber ganado y liderado la general de principio a fin, el campeón del Dakar en moto fue el australiano Daniel Sanders, regresando a KTM a lo más alto de esta competencia. En la categoría Ultimate se dio el mejor espectáculo. Sainz, Loeb y Nasser eran los contendientes. Sainz y Loeb acabaron abandonando. Con ello fuera de competencia, Henk Lategan tomó el liderato de la general, pero Nasser Al-Attiyah frenaba su trayecto en la etapa número 9, a lo que Al-Rajhi respondió aprovechando toda su experiencia en las dunas para colocarse al frente. La salida de los autos también era en fila y Al-Rajhi compartió la largada con Nasser Al-Attiyah. Matías Ekstrom finalizó la competencia en el tercer puesto, siendo el primer podio para Ford. En la segunda colocación terminaba Henk Lategan a 4 minutos del primero, luego de una gran actuación en esta edición. De esta manera, el saudí Yasser Al-Rajhi se convirtió en el campeón del Dakar 2025 en la categoría Ultimate, siendo el primer saudí en ganar el Dakar y logrando la victoria de un equipo independiente tras 25 años. En Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se proclamaban campeones de la edición. Además, se convirtieron en el primer matrimonio en conseguir la victoria en el Dakar. En T4 Side by Side, Brock Heger se consagraba campeón de su divisional a pesar de llevar muy poco tiempo en los rallies. Por último, en los camiones, Martin Masick se colgaba la medalla de campeón por segunda vez consecutiva en el Dakar. De esta manera despedimos otra edición inolvidable del Rally Dakar, una carrera que, una vez más, ha puesto a prueba los límites de la resistencia, la destreza y la pasión por la aventura. A lo largo de las desafiantes etapas fuimos testigos de las hazañas impresionantes en terrenos extremos, desde dunas interminables hasta montañas imponentes. Este año la competencia no solo destacó por su complejidad técnica, sino también por el espíritu de camaradería y superación que caracteriza a este legendario evento. Mientras bajamos el telón de esta emocionante edición, vamos pensando en el próximo Dakar del año 2026. La próxima ronda del campeonato será el Abu Dhabi Desert Challenge del 21 al 27 de febrero. Y hasta aquí llegamos con el primer video del año. Muchísimas gracias por acompañarnos. No te olvides de darle al botón de me gusta y dejarnos un comentario sobre tu momento favorito de este Rally Dakar. Además, si todavía no lo estás, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para no perderte más de nuestro contenido. Yo soy Juan Paredes, por mi parte eso fue todo, así que me despido y nos vemos la próxima.